Buenas madrugadas. Como es habitual en mí, eh, les voy a dar la hora y el día, ¿no? Son las 3:35 de la mañana, es decir, madrugada del sábado 13 de mayo de 2023 en la ciudad de Madrid, España. Este es el primer video de una serie de videos acerca de la historia de la filosofía moderna y contemporánea. Muy resumida, entre comillas, como es lógico, ¿no? Digamos, es una cosa muy extensa y para hacer una serie de videos sobre todo lo que es la historia de la filosofía moderna y contemporánea, pues va a ser una historia breve sobre algo que no es breve. Comenzaremos hoy hablando del Renacimiento para establecer el contexto en el cual surge la filosofía moderna. El Renacimiento es el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, o entre la Edad Media y la modernidad. En el Renacimiento se buscaba, y por eso se llama Renacimiento, del verbo renacer, se buscaba un regreso a los orígenes en tanto filosofía, es decir, un regreso a la época antigua, un regreso a Grecia, a la Grecia antigua, ¿no? Pero no solamente el Renacimiento era o trató de ser un regreso a la Grecia antigua, sino que fue una época renovadora, llena de innovaciones y de mucha creatividad. Rescataba, eso sí, los intereses humanistas que proponían los clásicos, ¿no? Y que para los renacentistas estos intereses humanistas estaban en el hombre clásico, en el hombre de la antigua Grecia. En el Renacimiento definitivamente nace la filosofía moderna, ¿no? En el Renacimiento hay una nueva concepción del hombre y del Estado. Surgen las modernas ciencias de la naturaleza. Todo esto dentro de la renacida cultura grecolatina. Y hay más factores, ¿no? Por mencionar 3. Y el cuarto, que es importantísimo, ¿no? Se pasa del teocentrismo medieval al antropocentrismo moderno. Es decir, del teocentrismo medieval, es decir, de tener a Dios como centro de todo y absolutamente todo, del hombre, del universo, de la ética, todo. Esto es lo que había en la Edad Media. Dios como centro de todo. Teocentrismo. No sé si dije hombre. El Dios como centro de todo. Esto es desplazado en la Edad Moderna por el antropocentrismo. El hombre como centro de todo. Y esto es un cambio radical, ¿no? El cambio de la filosofía medieval a la moderna es un cambio radical, un cambio bestial.
Los renacentistas consideraban la cultura clásica como el mejor instrumento para educar para la felicidad, la convivencia y el progreso. A diferencia de la época medieval, donde la felicidad individual no se tomaba en cuenta, el Renacimiento sí que la toma en cuenta. En esta época surge un acontecimiento importantísimo, súper significativo en la historia de las ideas y de la humanidad y de las religiones y de la civilización, como es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es una ruptura de la unidad monolítica religiosa del mundo cristiano, del mundo cristiano medieval sobre todo, y es protagonizada por Lutero. Lutero y la Reforma. En este video no voy a hacer demasiado énfasis en Lutero y en la Reforma del cristianismo por parte de Lutero. Esto se hará en el canal de historia cuando hable de la Reforma. Bueno, por un lado tenemos a Lutero con su Reforma y una cosa siempre trae a la otra y surge una contrarreforma en la que hay que mencionar dos acontecimientos importantes de la contrarreforma: la fundación de la Compañía de Jesús y el Concilio de Trento entre 1545 y 1563. La Compañía de Jesús es lo que en Venezuela y Latinoamérica conocemos como los jesuitas, ¿no? Los jesuitas fueron expulsados de España y expulsados de muchísimos países europeos. Lamentablemente se implantaron en la América Latina y gran parte, un porcentaje, aunque hablar de porcentajes en este tipo de análisis es absurdo, pero por decirlo de alguna manera, un porcentaje enorme del fracaso de los regímenes sociales y económicos latinoamericanos está precisamente en esa preponderancia aún hoy en día de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas. Los jesuitas son un problema para América Latina, un problema enorme. Y hablando de Venezuela, con el colapso de las universidades públicas, ha pasado a protagonizar el mundo universitario. Ahora tiene como protagonista a la añeja Universidad Católica Andrés Bello, regida y fundada por jesuitas, y de allí allí se educan los supuestos nuevos pensadores, ¿no?, venezolanos. Y bueno, esto es una universidad privada donde generalmente estudiaban, cuando yo nací, allí estudiaban los hijos de la aristocracia criolla, aquellos que eran hijos de familias venidas a menos y a los cuales sus hijos no podían enviar a estudiar a la Complutense. Y entonces, para eso estaba la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? Cuando yo nací, los hijos de las grandes familias venezolanas eran enviados a estudiar. Cuando digo grandes familias, me refiero a las familias de la aristocracia criolla, ¿no? Descendientes de los primeros colonos, ¿no? Cuando todavía tenían dinero, hace 60 años, pues enviaban a sus hijos a estudiar en la Universidad Complutense. La metrópoli hace 60 años para Venezuela, aunque ya era un país independiente, seguía siendo Madrid. Luego, con el paso de los años, en los finales de los años 70 y en los años 80, pues el destino de los hijos de la aristocracia criolla cambió
y se convirtió el destino estudiantil, el destino universitario, pasó a ser los Estados Unidos, distintas universidades dentro de los Estados Unidos. Ahora, en la Universidad Católica Andrés Bello no solamente estudian representantes de la aristocracia criolla, quizás no estudie ya allí ningún representante de la aristocracia criolla, todos estudian en Europa o en Estados Unidos. Lamentablemente ahora la Católica da muchísimas becas y ahí estudian miembros de la clase media, media baja, y la Católica los está moldeando, ¿no? Si decimos que la Universidad Católica los está moldeando, ¿quién los está moldeando? Los jesuitas, culpables de todos los males de América Latina. Bueno, después de esta disertación, y estas cosas hace falta decirlas, bueno, la Contrarreforma se manifestó con dos cosas importantes: la fundación de la Compañía de Jesús, los jesuitas, y el Concilio de Trento. Luego vino un periodo de guerras que podemos llamar guerras de religión, que terminarían con la paz de Westfalia en 1648. Tengo que encender el ventilador de vez en cuando. Bueno, factores del cambio de época, factores que indican que hubo un cambio de época, es decir, que pasamos del medioevo a la época moderna. Esto fue un cambio brusco, un cambio radical. En el ámbito cultural está el Concilio de Florencia Ferrara en 1438, donde acuden sabios de Oriente, conocedores de la lengua y la filosofía griega, y la transmiten. Está también la inmigración de sabios a Italia tras la caída de Constantinopla en 1453. Constantinopla, la actual Estambul, en 1453, es decir, el Imperio Romano de Oriente, bueno, es disuelto, es derrotado por los musulmanes y toman Constantinopla. Esto es uno de los cambios culturales más importantes de la época, en este caso del siglo XV, junto con el Concilio de Florencia Ferrara. Hechos ambos que van a influir en el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. En cuanto a los descubrimientos, tenemos el descubrimiento de la cartografía, o el avance de la cartografía, mejor dicho, las técnicas nuevas, técnicas de navegación, la brújula, muy importante, el descubrimiento de América, la pólvora, y súper importante, quizás lo más importante de todo, la imprenta. En el ámbito religioso, ya lo dije, está la rebelión luterana contra la Iglesia Católica en 1517, o que pretende reformar la Iglesia en 1517. Esto da lugar a la Reforma Protestante. Y en 1531, Enrique VIII, rey de Inglaterra, se proclama jefe de la Iglesia anglicana. Y hoy en día sigue siendo el rey de Inglaterra el jefe de la Iglesia anglicana. Por lo tanto, Carlos III es actualmente el jefe, el rey de Inglaterra es actualmente el jefe de la Iglesia anglicana. En 1539 se constituye en el bando católico la Compañía de Jesús, la nefasta Compañía de Jesús. En el ámbito político-social, ¿qué ocurre? Pues se consolidan los estados nacionales y las monarquías absolutas, pero también se produce un notable crecimiento de la burguesía, muy importante, y del capitalismo comercial, lo cual traerá cambios importantes y rotundos
muy próximamente. En el ámbito de la ciencia, desde mediados del siglo XVI hasta el XVII, hay una revolución científica, hay una transformación en profundidad de la imagen clásica y medieval del universo, que estaba configurada en el aspecto astronómico por el sistema de Ptolomeo y en la física por la física de Aristóteles, ¿no? Esto va a cambiar. El sistema de Ptolomeo en el aspecto astronómico cambia al sistema heliocéntrico de Copérnico y la física de Aristóteles es reemplazada por Galileo, Kepler y más tarde Newton. Galileo, Kepler y Newton. Y es importante también tomar en cuenta otro factor que es la reflexión sobre el método del saber. La reflexión sobre el método del saber es una reflexión que aparece en este momento de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es decir, repito, es que es muy importante, la reflexión sobre el método del saber. Es decir, se empieza a darle una importancia enorme ¿a qué? A cómo saber, a el cómo se sabe, es decir, a cómo se originan los conocimientos humanos. No solo lo que se origina, sino que se hace mucho énfasis en la filosofía moderna a cómo, al modo como se originan los conocimientos humanos. Aparece la reflexión metódica, la reflexión sobre el método, y esta preocupación por el método es común a los orígenes de la filosofía moderna y nace sobre todo en el campo de la investigación científica. En cuanto a la Reforma Protestante también, hay más figuras que podemos mencionar, pero además de Lutero podemos mencionar a Calvino, en 1509, 1564, ¿no? De Calvino es importante este principio doctrinal de que el éxito económico y social en la vida es una prueba evidente del favor de Dios, un signo de estar predestinado a la salvación. Con este principio, la ética calvinista se convirtió en uno de los resortes más importantes del capitalismo naciente, como ha demostrado Max Weber. El sociólogo sueco Max Weber tiene un libro importantísimo, digamos, imprescindible. No se puede prescindir de la lectura de Max Weber. Yo diría de 2 libros, ¿no? Pero vamos a hablar del libro más filosófico, digamos. No se puede prescindir, si a uno le interesan estas cosas, la historia y la filosofía y la política, no se puede prescindir de leer el libro de Weber llamado de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. No me voy a explayar sobre ese tema ahora, pero lo recomiendo ampliamente. Hay otro gran libro de Weber llamado Economía y Sociedad, o no me acuerdo si es Economía y Sociedad, que también es importante, pero la ética protestante y el espíritu del capitalismo es imprescindible. Weber llama el libro la ética protestante, pero esa ética protestante proviene de Calvino, no de Lutero. Esa ética a la que se refiere Weber. Por otra parte, es aquí, en este periodo, en el Renacimiento, donde se separan las ciencias y las humanidades, aquello llamado ciencia y aquello llamado humanidades. Los filósofos humanistas basan sus concepciones de la naturaleza del hombre, o de la naturaleza y el hombre, en los grandes sistemas filosóficos griegos. Repito, los filósofos humanistas, es decir, el humanismo, las humanidades,
basan su concepción de la naturaleza y del hombre en los grandes sistemas filosóficos griegos. Platón y Aristóteles, los dos filósofos sistemáticos. Mientras que la actividad científica se desvincula abiertamente de la filosofía, dando como resultado la consolidación de la ciencia moderna. ¿Qué es el humanismo? El humanismo, en la tradición del pensamiento occidental, por supuesto, ¿no? Estamos hablando siempre de Occidente, son teorías y sistemas que toman al hombre como fin y como valor superior, poniendo el acento en la dignidad de la persona. La renovación de los principios de la cultura clásica grecolatina, la crítica al fanatismo teocentrista medieval y a la filosofía escolástica y la oposición al estatismo político son cosas que encarna el humanismo, ¿no? El humanismo intenta acabar con todas aquellas cosas que sacrificaban al individuo en beneficio de una razón de Estado. El humanismo, repito, hace una defensa enorme del hombre y de su dignidad. Luego, en la época contemporánea, aparecerá el existencialismo, que es, digamos, un nuevo humanismo, o un humanismo renovado, o un humanismo de otro signo, ¿no? Con representantes como Sartre, Camus, Kierkegaard, ¿no? Y en esta época el valor de la dignidad humana se va a considerar el bien supremo. Lo referente a la ciencia, al método científico y a todo esto, lo voy a dejar un poco de lado, ¿no? En este momento. La filosofía moderna se ocupará insistentemente en el siglo XVIII del tema de la religión natural, estrictamente racional y sin dogmas. Pero ya llegaremos al siglo XIX, estamos en el XV, XVI ahora. En el Renacimiento, el protestantismo subraya el carácter corrompido de la naturaleza humana. El hombre no es libre de hacer el bien, todas sus obras son malas y solo la fe y la gracia pueden salvarlo, según el protestantismo. El humanismo, en cambio, defiende la tesis de que el hombre es naturalmente bueno, es libre y es digno. Esto en el siglo XVIII, ¿no? Esto en el siglo XVIII vuelve a aparecer. Aparece Rousseau, que va a recoger la tesis de la bondad natural del hombre, una tesis que yo refuto, y Thomas Hobbes, la contraria. Aquí vale la pena detenerse, ¿no? Rousseau. Se suele decir que de los grandes hombres, científicos, filósofos, incluso escritores, etc., no se debe mezclar la biografía con la obra, ¿no? Eso parece ser un dogma, no sé si todavía ese dogma está vigente, pero en algunos casos yo sí que hago uso de la biografía de algún gran hombre, es porque me nace, dependiendo, claro, está de esa biografía, para analizar la obra, ¿no? Rousseau, que habla de la bondad natural del hombre, y Rousseau, que tanto daño hicieron sus ideas en América Latina, en la actual América Latina, las ideas de Rousseau hicieron un daño bárbaro, ¿no? Entonces, Rousseau habla de la bondad natural del hombre, nacemos buenos, somos buenos. Sin embargo, Rousseau tuvo 8 hijos, o 9, con su criada. Y al nacer cada uno de ellos los tiró a la calle. Y 8 de ellos murieron de hambre y de frío. Solo uno sobrevivió.
yo me pregunto, ¿cómo Rousseau puede hablar de la bondad natural del hombre habiendo hecho eso? No sé si en el siglo XVIII en Francia lo normal era violar a la criada y lanzar los hijos a la calle, los bebés. No lo sé, a lo mejor eso era normal y no se consideraba malo, ¿no? Pero hago el comentario, ¿no? Hobbes mantiene la idea contraria de que el hombre es malo por naturaleza, por lo tanto hace falta un sistema educativo que trate de compensar esa maldad innata, ¿no? Una férrea disciplina y bueno, el Estado, el Leviatán, para reprimir el Estado y los cuerpos de seguridad del Estado, que están allí mediante las leyes y mediante la fuerza para reprimir la maldad humana. Esta era la teoría de Hobbes. Muy simplificada. Bueno, ¿qué era el naturalismo? Para terminar esta parte, es la posición o doctrina que resalta el aspecto natural del hombre y del mundo, olvidando el destino sobrenatural y el más allá en los que insiste la religión. La revolución científica. Comencemos con Nicolás Copérnico. Copérnico empieza a darle vueltas a la idea de que podía ser la Tierra la que se moviera alrededor del Sol, y no al revés como se pensaba hasta entonces. Finalmente Copérnico coloca el Sol en el centro del universo en lugar de la Tierra y supone entonces que los planetas se mueven en círculos concéntricos alrededor del Sol. Además, Copérnico dice que la Luna gira a su vez alrededor de la Tierra. Todas estas cosas científicas las voy a resumir, van a estar muy, muy resumidas. Además, Copérnico establece que la Tierra realiza cada día una rotación completa alrededor de su propio eje, lo que posibilita que haya día y noche, o sea. Copérnico fue, por tanto, capaz de explicar los principales fenómenos solares y planetarios sin dificultad. Pero luego Kepler cuestiona que Copérnico seguía aceptando la idea griega de que la geometría celeste tenía que estar dominada por las figuras del círculo perfecto y de la esfera. Copérnico además comprobó que había una contradicción en su sistema, un sistema que utilizaba esferas perfectas y trayectorias cilíndricas perfectas. Copérnico sabía que había una contradicción, lo cual lo desanimó, pero no logró explicar a qué se debía la contradicción o cómo solucionarla. Pero bueno, viene Johannes Kepler. Kepler fue el que impulsó definitivamente el heliocentrismo y formuló dos leyes en 1609, principios del siglo XVII, importantísimas. La primera, que los planetas se mueven en elipses, con el Sol en uno de sus focos. Y en segundo lugar, que la línea que une el centro de cada planeta con el del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Estas dos leyes las acabo de formular, mas no las voy a explicar porque no están en el objetivo de este video. Pero faltaba explicar algo fundamental. ¿Cuál era la causa por la que todo ese sistema se movía? Ya sabemos lo que decía Aristóteles respecto a todo eso, ¿no? Pero ahora estamos en la modernidad, ¿no?
Newton, creo que fue Newton el que finalmente descubrió que era la fuerza magnética de atracción la causa física que hacía que todo se moviese, ¿no? Esa era, o sea, la fuerza magnética de atracción era la causa física que Kepler necesitaba y que no llegó a describirse matemáticamente sino hasta que llegó Newton. En el siglo XVII nace una nueva física que reemplaza ya totalmente a la física de Aristóteles, ¿no? Que ya había sido medio reemplazada por Copérnico, por Kepler, ¿no? Pero en el siglo XVII nace una nueva física, el mecanicismo. Una física basada en la ley de la gravitación universal. Repito que la parte científica la estoy resumiendo. Viene la mecánica de Galileo. Empecemos con Galileo, ¿no? La aportación revolucionaria de Galileo está en la configuración de la mecánica como teoría matemática del universo, del movimiento. Y esto es importantísimo. La mecánica como teoría matemática del movimiento. Importantísimo. Importantísimo. Esto se constituye en un nuevo método para la física. Repito, Galileo y la configuración de la mecánica como teoría matemática del movimiento. Esto fue una revolución para la física. Y por supuesto, aquí Aristóteles queda totalmente, entre comillas, deslegitimado. El movimiento para Aristóteles era el paso de la potencia al acto. Pero el objeto de la nueva mecánica no será la esencia del movimiento, sino sus propiedades susceptibles de tratamiento matemático. Solo aquella parte del movimiento susceptible de tratamiento matemático. La característica del método de Galileo será, pues, describir matemáticamente el movimiento en lugar de explicarlo. Todo esto del movimiento se podría decir muchísimo más y de Galileo, pero no es el objetivo de este video. Todo esto es el preámbulo para todo esto que estoy diciendo es el preámbulo para introducirnos en la filosofía moderna. Isaac Newton continúa con la labor y el método de Galileo y aplica la nueva mecánica a la explicación del movimiento planetario. Y utiliza tres conceptos básicos, Newton: el espacio, el tiempo y la masa. Pero la gran solución de Newton a los problemas planteados vino dada sobre todo por su descubrimiento de la gravitación universal. Mientras se pensó que la Tierra ocupaba el centro del universo, la fuerza de gravedad se asociaba solo con la Tierra. Y se suponía que todos los cuerpos sólidos del ambiente sublunar se dirigían hacia el centro de la Tierra. Pero con Newton, la gravitación pasa de ser considerada como un atributo exclusivo de la Tierra a ser una ley universal de todo cuerpo material, cualquiera que sea su tamaño.
y esta es la inmensa contribución de Newton a la ciencia. La reflexión sobre el método. Y ahora vamos a hablar de Francis Bacon, a quienes muchos consideran el precursor, por decirlo así, el antecesor, el precursor de Descartes o de Descartes. La significación filosófica de Bacon radica en haber formulado la exigencia de que la ciencia debía abandonar las interminables discusiones conceptuales y convertirse en un saber de las cosas por experiencia. Una vez purificada la experiencia, de los diversos ídolos que la falsean, ya hablaremos de los ídolos de Bacon, debe practicarse, para Bacon, la observación metódicamente y completarse con el experimento. También se le podría considerar un antecesor de Kant, porque cuando habla de la observación metódica, está hablando de algo más bien teórico, lo que posteriormente llamaremos el racionalismo, y cuando habla del experimento, está hablando de lo que posteriormente llamaremos el empirismo, ¿no? O que muy pronto llamaremos racionalismo e empirismo. El conocimiento científico para Bacon, por lo tanto, debe ser esencialmente práctico y orientarse al dominio de la naturaleza. Bacon es el primero que dice que el conocimiento científico debe orientarse a dominar la naturaleza, no a explicarla y a través de la explicación sobre la naturaleza llegar a explicar a Dios. No. Para Bacon lo que hay que hacer es dominar la naturaleza, o sea, generar conocimiento para dominar la naturaleza. En Bacon se manifiesta el antropocentrismo renacentista y la confianza en la capacidad del hombre para dominar la naturaleza. El instrumento adecuado para este dominio es la ciencia. Bacon desconoce la importancia que las matemáticas poseen en la formulación de las leyes y teorías científicas, no obstante. Desconoce el papel también que la imaginación creadora desempeña en la formulación de hipótesis. El método que realmente ha utilizado y sigue utilizando la ciencia no es el propuesto por Bacon. ¿Cuál era el método propuesto por Bacon? Pues acumulación de datos y manejo de los mismos por medio de tablas. No me voy a explayar acerca de cómo eran esas tablas y el tipo de tablas, ¿no? Nuevamente repito que no es el objetivo de este video. Sino el método que sigue usando la ciencia es el impulsado por Galileo. Formulación de hipótesis, deducción y experimentos. El mérito de Bacon, sin embargo, está en su notable crítica de los prejuicios que impiden el progreso científico y en su confianza en la ciencia, y ya lo dijimos, como instrumento de dominio y transformación de la naturaleza. Por cierto, la transformación de la naturaleza es aquello que diferencia al hombre de los demás animales. Yo sé que alguien me puede decir que las abejas también transforman la naturaleza, generan miel y hacen colmenas, ¿no? Pero es que eso también lo considera el hombre naturaleza, ¿no? La inducción. Bacon proclama como el método más adecuado para ocuparse de los hechos la inducción. Y corrige en este punto a Aristóteles, que priorizaba la deducción. Aristóteles concebía la ciencia fundamentalmente como un conocimiento teórico. Su fin era la contemplación de la verdad. Bueno, que también es muy importante la contemplación de la verdad, para mí por lo menos. Para Bacon, el conocimiento científico debe ser esencialmente práctico. La inducción consiste en establecer principios o leyes de carácter general a partir de la observación de los hechos.
Sin embargo, la deducción consiste en extraer conclusiones a partir de principios generales previamente establecidos. Y esta diferencia es importantísima, no solamente para la ciencia, sino para la filosofía. Entonces, repito, la inducción observa los hechos y establece principios y leyes. La deducción establece principios generales y extrae de allí conclusiones. Son casi que opuestas estos dos procesos. Bacon critica a los aristotélicos el uso que hacían de la inducción, señalando que la inducción aristotélica no era ni sistemática ni rigurosa. Y decía que no era sistemática porque recogía datos sin ningún criterio, amontonándolos. Y no era rigurosa porque los aristotélicos extraen las conclusiones generales, según Bacon, con excesiva ligereza y a partir de muy pocos datos. Y solo tienen en cuenta los casos favorables, sin preocuparse por analizar los que contradicen el principio general. Las excepciones, ¿no? Las excepciones no les hacía caso Aristóteles, pero hacer excepciones no es la palabra adecuada, porque aquello que no cumplía con los principios generales no es una excepción, es también un hecho. Hoy en día lo sabemos, pero un hecho igualmente válido, pero con una probabilidad menor. Eso lo sabemos hoy en día. Bacon también critica la preponderancia de que el aristotelismo concede a la deducción sobre o por encima de la inducción. El aristotelismo crea solo una lógica de la deducción y no de la inducción. Vamos a hablar de las causas de los errores. Para Bacon, el entendimiento humano se halla normalmente ofuscado por prejuicios. Bueno, eso sigue siendo así. Quizás ya no los hay en la investigación científica, pero los hay en la sociedad por millones, ¿no? El entendimiento, decía Bacon, se halla normalmente ofuscado por prejuicios. Eso lo deberíamos saber todos, es de sentido común, ¿no? Y Bacon llama a los prejuicios ídolos. Y los divide en 4 tipos de ídolos. Están los ídolos de la tribu, o inclinaciones comunes de la humanidad en general y que empujan a interpretar erróneamente la naturaleza. Por ejemplo, la tendencia que existe en todo hombre a aceptar fácilmente como verdaderas las hipótesis y explicaciones que están más de acuerdo con sus inclinaciones, deseos, etc. Esto es lo que Bacon llama los ídolos de la tribu, ese tipo de prejuicios. Que cuando algo se parece mucho a mis ideas, lo considero cierto y si no, no. Están los ídolos de la caverna, segundo tipo de prejuicios para Bacon. Son disposiciones individuales resultantes del propio carácter y de la educación recibida, de las convicciones y las costumbres personales, ¿no? Cada hombre posee una caverna propia, decía Bacon, aludiendo a Platón, que distorsiona y desdibuja la luz de la naturaleza. Bueno, esto hoy en día lo ha desarrollado la psicología, el psicoanálisis. O sea, ¿qué hace el psicoanálisis y la psicología? Pues hacen que el paciente se dé cuenta de los prejuicios o de las concepciones erróneas que provienen de su propio carácter particular, individual, de la educación que recibió, porque recibió una educación y no otra, de sus convicciones, que son las suyas y no las de los demás, y de sus costumbres, que también son las suyas, y las de cierto grupo, pero no las de todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, los ídolos de la tribu, es decir, los prejuicios
de la tribu, y los ídolos de la caverna o prejuicios de la caverna. Y hay dos tipos más de prejuicios para Bacon. Los ídolos de la plaza pública, los llama. Son los errores que provienen de la comunicación y el trato de los hombres entre sí, sobre todo ocasionados por el uso del lenguaje. El uso del lenguaje en dos sentidos. En primer lugar, el significado de las palabras que usamos es a menudo impreciso. Y en segundo lugar, la lengua común condiciona nuestra interpretación de las cosas. En esto también Bacon podría considerarse como un antecesor de Sartre y de Wittgenstein, que sobre todo inciden en el segundo sentido que menciona Bacon, en esa lengua que condiciona nuestra interpretación de las cosas. Entonces, no cabe duda que las palabras que usamos no definen, no nombran, no aciertan un 100% en las cosas, en cómo denominamos las cosas. O sea, iba a tomar una cosa hecha por el hombre. Lo que pasa es que todo lo que me rodea está hecho por el hombre, ¿no? Tendría que ir a la nevera. Pero bueno, una manzana. Una manzana en español es una manzana, en inglés es apple. ¿Realmente coincide esa palabra con la manzana? No, pero hemos tenido que nombrar las cosas para poder comunicarnos, ¿no? Pero esa forma de nombrar las cosas distorsiona, produce distorsiones. Y si tomamos en cuenta que hay muchísimos idiomas, pues más distorsiones todavía, ¿no? Pero para comunicarnos es necesario, y para montar este mundo que hemos montado y estos sistemas que hemos montado, es necesario un lenguaje, ¿no? Y nombrar las cosas. Y repito, esto se complica además por la existencia de muchas lenguas, y espero que sigan existiendo muchas. Digamos que esta complicación me gusta, ¿no? De ninguna manera yo soy partidaria de simplificar al ser humano, ¿no? Y por eso vivo en Europa y no en los Estados Unidos. Bueno, y luego usar la lengua, que la lengua condiciona nuestra interpretación de las cosas, por supuesto. Porque el lenguaje media entre las cosas y uno. Y el lenguaje media entre mi persona y la persona con la que yo estoy conversando. Y crea un montonazo de malentendidos. Y si a eso le sumamos los elementos paralingüísticos, como el tono de voz, el matiz de la voz, los gestos, el acento, la pronunciación, pues todo eso mediatiza lo que yo trato de comunicarle a la persona con la que estoy hablando. Y al tener que utilizar el lenguaje como medio, distorsionamos sin querer lo que queremos decir o lo que queremos transmitir. Ahora, todavía hoy en día, y será así hasta el final de los tiempos, me imagino, es imposible que podamos comunicar exactamente lo que queremos comunicar a otra persona. Tenemos que morir, por decirlo así, usando el lenguaje o todo el repertorio de cuestiones paralingüísticas. Cuando Sartre habla del en sí y el para sí, también está hablando del lenguaje, ¿no? El lenguaje impide conocer el en sí, que en Sartre viene a ser la esencia y el para sí es la apariencia, ¿no? Y bueno, sobre este tema, por supuesto, tenemos a Wittgenstein, ¿no? Que ha hecho unas aportaciones realmente importantes, ¿no? Y bueno, todo el psicoanálisis y Freud se debe a esto, ¿no? Por lo tanto, insisto en que Bacon fue precursor de muchas cosas, ¿no?
Quizás fue un pensador un tanto disperso, pero esta dispersión le permitió ser precursor de muchas cosas y de muchos filósofos, ¿no? Aunque sobre todo se le considera un precursor de Descartes. Y hay un cuarto tipo de prejuicios para Bacon, que son los ídolos del teatro, los llama él, y son los errores que provienen de la aceptación de las opiniones de los filósofos antiguos, cuya autoridad se acepta acríticamente, es decir, aceptamos sin crítica alguna, o se aceptaba en el siglo XVI y XVII sin crítica alguna, muchas de las cosas que decían Aristóteles y Platón. Bueno, estos son los 4 ídolos de Bacon, los de la tribu, los de la caverna, los de la plaza pública y los del teatro. Matemáticas y método científico. La aportación de importancia capital al inicio de la época moderna es la aplicación a los fines prácticos de la investigación de la naturaleza del valor teorético de la matemática. Será Kepler quien dará la clave de esta orientación, al comprobar su convicción filosófica del orden matemático del universo en el descubrimiento de las leyes del movimiento planetario mediante una inducción única en su género. El movimiento y el orden matemático del movimiento. Galileo crea así ya, con una conciencia metódica más fina, la mecánica a título, como ya dijimos antes, de una teoría matemática del movimiento. Una matemática como ciencia racional por excelencia. Todas estas críticas de la razón, las de Kant, las de Sartre y todas ellas, son críticas a la matemática, ¿no? Al hecho de usar solo matemáticas, ¿no? El conocimiento verdaderamente científico, decía Galileo, se extiende hasta donde pueda hacerlo la aplicación de las matemáticas. Posteriormente Newton, gracias a la hipótesis de la gravitación universal, puede ofrecer una teoría matemática para la explicación de las leyes de Kepler. La matemática queda constituida como la ciencia racional por excelencia, el logos. Partiendo de esta convicción, emprende Descartes la reforma de la filosofía. Descartes, como saben, es el primer gran filósofo moderno. Y próximamente, espero que mañana, pueda colgar un par de videos. El primero sobre Descartes, el segundo sobre Spinoza, aunque en el canal ya los hay. Estos videos corresponden a otras intenciones. La intención de dar una visión panorámica de la historia de la filosofía moderna y contemporánea. Entonces, próximamente tendremos a Descartes, a Spinoza y a Leibniz. Si me llega la vida para ello. Si quieren suscribirse al canal, estaré muy agradecida. Y darle a la campanita para saber cuándo he colgado el próximo video. Buenas madrugadas.